Muy bien, pues buenos días a una rueda de prensa que hemos convocado para analizar, como hacemos todos los años, el mercado de trabajo, el funcionamiento del mercado de trabajo durante el año anterior, una vez que han salido ya todas las cifras oficiales, tanto de ocupación como de desempleo, y para analizar un año que ha sido muy especial, un año que creo que no olvidaremos desde el punto de vista de la situación sanitaria y, desde luego, desde el punto de vista de las consecuencias que ha tenido para la economía y, por tanto, para el empleo. Es un año que podemos calificar de muy malo y que no sabemos hasta dónde va a extender sus consecuencias, porque realmente la caída económica puede que se recupere con cierta celeridad. Se está hablando de una recuperación en el año 2022, pero estamos seguros de que las cifras de empleo no se van a recuperar con esa velocidad, con esa celeridad, y sobre todo creemos que se están abriendo tendencias que van a tener repercusión en el mercado de trabajo, en el sistema productivo y, por tanto, en la manera como nos relacionamos con el empleo. Nosotros, además, queremos, como hemos hecho en los últimos años, enmarcar las cifras de 2020 en lo que es la salida de la crisis de 2008, porque con esta crisis de la COVID, con esta crisis sanitaria y la correspondiente crisis económica, estamos olvidando que desde el punto de vista del empleo no habíamos recuperado todavía las cifras que teníamos en 2008. En los cuadros que están al comienzo del informe se puede apreciar que mientras el Producto Interior Bruto nominal de Aragón se recuperó en el año 2017 y las rentas de los empresarios, los excedentes brutos de explotación, se habían recuperado en 2016, la remuneración de los asalariados, y estoy hablando en términos nominales, no en términos reales, no se ha recuperado hasta el año 2019. Es decir, el empleo va con retraso respecto a la recuperación de la economía. Es más, el año pasado, en el año 2019, nos faltaban 40.000 puestos de trabajo para recuperar los perdidos durante la crisis. Ya nos faltan esos 40.000 puestos de trabajo más los 23.000 que hemos perdido durante la crisis de la COVID. Por tanto, hacer esa doble visión, la visión de lo que ha ocurrido durante el año 2020 y las consecuencias de la pandemia, y la visión de que no hemos recuperado todavía los niveles de empleo en cantidad, en calidad y en remuneración que teníamos en el año 2008. Una visión general de lo que ha pasado en el empleo en Aragón en este año es que hemos perdido población activa. Básicamente, hemos perdido hombres activos. Esta es una tendencia que se viene dando ya desde la crisis de 2008. Si vemos la cifra respecto a 2007, se han perdido 35.000 activos prácticamente, es decir, 35.000 hombres han dejado de formar parte del mercado de trabajo en Aragón, mientras que en el año 2020 las mujeres o la población activa femenina ha crecido, y también lo ha hecho en el conjunto de la crisis. Hemos perdido 23.000 ocupados en el año 2020, que sumados a los 40.000 que nos faltaban para recuperar la crisis de 2008, hacen 63.000. Tenemos 15.900 parados más que en 2019, y hay que decir que ese paro que se ha generado en el año 2020 ha perjudicado fundamentalmente a las mujeres. De cada 4 parados nuevos de 2020, 3 son mujeres. Y hay que decir también, al hilo de esto, que la feminización del mercado de trabajo que se venía produciendo desde el inicio de la recuperación de la crisis de 2008 se ha frenado justo en el año 2020. Las mujeres han pagado más la crisis, la han pagado con menos empleos, reduciendo sus empleos más que los hombres, la han pagado también con más parados. Por lo tanto, ha sido un año malo en general, pero ha sido un año peor todavía para las mujeres. Y hay otra brecha que creo que es importante resaltar, que es la que está funcionando en términos de edad. Los menores de 35 años, que en 2019 suponían el 25% de las ocupaciones en Aragón, han visto como 2/3 de las ocupaciones perdidas durante el año les pertenecían a ellos. Por tanto, si completamos el dibujo, podremos decir que la crisis ha perjudicado a las mujeres y además a las mujeres jóvenes. Ese sería, digamos, el rasgo de brocha gorda respecto a esta crisis. Otro aspecto que hay que resaltar
y es algo que no afecta solamente a Aragón, que afecta al conjunto de España, pero a Aragón en mayor medida, y que viene sucediendo también desde el año 2008, es el envejecimiento de nuestra fuerza de trabajo. La población activa en Aragón va perdiendo efectivos en los tramos de edad más jóvenes y los va ganando en los tramos de edad más mayores. De hecho, en el gráfico que hemos puesto, en las tablas que hemos puesto, se puede ver que por debajo de los 40 años se pierde población activa, salvo en los más jóvenes, entre 16 y 19 años, y se gana población activa precisamente en las cohortes que van desde los 40 hasta los 65 años y más. Los hombres, decía antes, han perdido efectivos en cuanto a actividad en el año 2020. Pero hay que decir también, en ese sentido, que esa actividad se pierde en una franja que ha sufrido esta crisis con más virulencia que el resto de las edades, que son las personas comprendidas entre los 25 y los 44 años. Como veremos después, no solamente han perdido efectivos en cuanto a población activa, sino que han perdido también efectivos en cuanto a ocupación y además son los que más han engrosado las cifras de paro. Y un dato interesante respecto a la actividad y la inactividad es lo que está ocurriendo con las causas de la inactividad. Los inactivos son aquellos que cuando la encuesta de población activa, los encuestadores de la encuesta de población activa les hacen el cuestionario, dicen que no tienen intención de trabajar y de incorporarse al mercado de trabajo. Son pues desde jubilados, porque ya no se pueden incorporar, hasta estudiantes, gente que se dedica a las labores del hogar. Y en ese sentido la evolución que se está produciendo en nuestro mercado de trabajo es muy interesante. A pesar de lo que ha ocurrido en 2020, que es especial respecto a lo que venía ocurriendo desde el final de la crisis, lo que podemos decir es que las mujeres están protagonizando una mayor incorporación al mercado de trabajo, un abandono de la inactividad y sobre todo un abandono de la inactividad por la dedicación a las labores del hogar. Desde el año 2007, casi 40.000 mujeres han dejado esa situación de dedicación a las labores del hogar y se han incorporado como activas al mercado laboral. Y la otra gran tendencia en cuanto a las mujeres y la inactividad es que poco a poco van bajando el número de mujeres que cobran una pensión distinta a la de jubilación, es decir, en este caso claramente la de viudedad, y van aumentando las mujeres que cobran una pensión de jubilación. Yo creo que nuestro mercado de trabajo está empezando a notar claramente la incorporación en los años 70 de las mujeres al mercado laboral. En cuanto a la ocupación, lo decía antes, se han perdido 23.000 puestos de trabajo en Aragón durante el año 2020, si tenemos en cuenta los datos de la AEPA. Eso ha supuesto un 3,62 de reducción de empleo para los hombres y un 4,29 para las mujeres. Si tenemos en cuenta, sin embargo, todo el periodo que abarca desde el año 2007, la pérdida total de empleos, lo decía también antes, son 63.000 en números redondos, de los cuales 53.000 corresponden a los hombres. Esa feminización del mercado de trabajo de la que hablaba antes, que se está produciendo desde la salida de la crisis del 2008, está incorporando a muchas más mujeres y está expulsando del mercado de trabajo de la ocupación a muchos hombres. Hay un dato interesante en este informe que creo que es bueno, aunque parezca un poco técnico, resaltar, y es la comparación de los datos de la encuesta de población activa y de la afiliación a la Seguridad Social. Son datos distintos y no coinciden nunca. Pero por primera vez en la serie histórica, por primera vez en el año 2020, los ocupados según la EPA han superado a los ocupados según la Seguridad Social. Hemos puesto aquí el gráfico y se puede decir que durante el año 2020, según la EPA, se han perdido 23.000 puestos de trabajo y según la Seguridad Social 13.000. Es decir, hay 10.000 de diferencia. ¿Qué pensamos nosotros? Que esos 10.000 empleos que hay de diferencia son empleos muy vulnerables, empleos de la economía sumergida, empleos irregulares, que por tanto corresponden a personas que en este momento estarán atravesando por más dificultades que aquellos que están cubiertos por el sistema legal de prestaciones. Yo creo que muchas de las personas que vemos en las llamadas colas del hambre pertenecen precisamente a estos colectivos de empleo irregular no declarado que cuando viene una crisis de este tipo quedan en la más absoluta intemperie.
Si además tenemos en cuenta los sectores donde ha desaparecido el empleo durante la crisis de 2020, veremos que la coincidencia es casi exacta. Estamos hablando de sectores como la hostelería, estamos hablando de sectores como las actividades artísticas, recreativas y culturales, de sectores que emplean mucha mano de obra precaria y que seguramente emplean también mano de obra irregular. Lo he resaltado no por hacer la discusión técnica, sino sencillamente por poner de manifiesto que seguramente estamos asistiendo a un paro encubierto que no figura en las cifras oficiales, pero que sí que afecta a muchísimas personas. Y hay otro dato, otro rasgo de la crisis de 2020 que es necesario resaltar, y son los ERTEs. Los ERTEs han sido un magnífico instrumento para proteger el empleo y para mantener rentas de los trabajadores, pero también es cierto que las personas que han estado en ERTE no han estado en plena actividad. Hemos hecho el cálculo de, a lo largo de 2020, todos los meses de 2020, cuántas personas estaban en esa situación y podemos decir que a pesar de lo que digan las cifras de la EPA o las cifras de la Seguridad Social, en este momento, en el diciembre de 2020, la fuerza de trabajo realmente ocupada, es decir, que estaba trabajando de verdad, en España es del 94,22% de la que existía en el mes de enero y en Aragón del 94,54%. Y que hay provincias como Huesca que se encuentran en una situación peor porque están en un 92,75%. Es decir, de cada 100 orcenses que en el mes de enero estaban ocupados efectivamente, es decir, trabajando, en el mes de diciembre 7,25 no estaban ocupados efectivamente, o bien porque estaban en el paro, habían perdido su trabajo, o bien porque estaban en un ERTE. Y el otro dato que hay que decir respecto a esta utilización de los ERTEs es que en Aragón, desafortunadamente, se ha utilizado más el despido y la pérdida de puestos de trabajo y menos el recurso al ERTE, que se ha utilizado más en el conjunto de España. El resultado es prácticamente el mismo. Repito que la cifra de España es ligeramente inferior, es el 94,22 a la de Aragón, que es el 94,54, pero la composición es distinta. Y aquí se destruyó inicialmente más trabajo que en el conjunto de España. Los datos de la Seguridad Social, los datos de la EPA, así lo dicen. Bien, los sectores que más empleo han perdido durante el año 2020 son los que antes citaba, son hostelería, son las actividades artísticas, culturales y recreativas, es decir, todo lo que tiene que ver con el ocio, son los servicios personales, lo que la clasificación de la Seguridad Social llama otros servicios, y es la educación. Es decir, todo aquello que tiene que ver con actividades que se han visto afectadas por las restricciones impuestas por las autoridades para luchar contra la pandemia. Eso se ha visto reflejado también en la contratación. En el año 2020, en Aragón se han celebrado un total de 437.000 contratos, que suponen 160.000 menos que en el año 2019, es decir, un 26,82 menos. Y quienes se llevan la palma en la caída de la contratación son, por supuesto, la hostelería, que ha contratado un 62,24% menos, las actividades artísticas y recreativas, que ha contratado un 53,87% menos, otros servicios con un 38,91% y la educación con un 33,10%. Esos han sido los sectores más perjudicados. Por contra, ha habido sectores como la industria manufacturera o la agricultura que han tenido un descenso, pero que apenas llega al 10%. Si nos centramos en ver qué tipo de contratación es la que ha disminuido, vemos que los datos coinciden, encajan. La contratación que más ha disminuido es la más precaria, precisamente porque es la más utilizada por los sectores que más han reducido la contratación. Es decir, hay un efecto estadístico aparente de mejora de la calidad del empleo porque se ha mantenido la contratación indefinida en aquellos sectores que suelen hacer contratación indefinida y ha caído en picado, por supuesto, la contratación temporal o la contratación a tiempo parcial. Pero, repito, es un espejismo. Eso no quiere decir que haya mejorado la calidad de nuestro mercado de trabajo. Cuando esos sectores que producen precariedad vuelvan a contratar, evidentemente lo van a volver a hacer con el mismo tipo de contratos que lo han venido haciendo hasta ahora. Por eso, en el mes de marzo,
hubo una caída brusca del empleo cuando se mandó al paro a trabajadores precarios. Y si nos fijamos en cómo se compone esa contratación, que ha tenido una ligera variación entre el año 2019 y el año 2020, veremos que ahí hay otro rasgo de diferencia de género. Las mujeres, aparte de que han caído más en su contratación, del 27 global, las mujeres suben a un 30%, mientras que los hombres están en un 25%, siguen manteniendo, digo las mujeres, una estructura de contratación mucho más precaria. Las mujeres, en el año 2019, el 40% de los contratos que celebraban eran temporales a tiempo parcial. Es cierto que esa cantidad ha bajado 5 puntos en el año 2020, pero por las razones que estaba explicando antes, porque han caído la actividad de los sectores que contratan con ese tipo de contratos. Pero es que se dice pronto, pero es lamentable, un 40% o un 35% en 2020 de los contratos que se celebran con mujeres son no solo temporales, sino además a tiempo parcial. Ese es uno de los aspectos que creo que la economía española debe corregir. Y por último, para terminar de hablar de calidad de la contratación, los datos de la Seguridad Social, de asalariados de la Seguridad Social, hay una página con esos datos, nos muestra que el empleo que más ha caído ha sido el empleo temporal, pero nos muestran otro dato adicionalmente que es importante por la brecha de edad de la que hablaba antes. Desde el año 2007, en España se han perdido 1.600.000 puestos de trabajo de las edades comprendidas entre los 16 y los 29 años. Se han perdido 425.000 puestos de trabajo de las edades comprendidas entre 30 y 49 años y se han ganado 1.700.000 puestos de trabajo en las edades de más de 50 años. Por tanto, ese envejecimiento del mercado de trabajo del que hablábamos se demuestra también en las cifras de afiliación o de contratación de la Seguridad Social. Y para terminar con el mercado de trabajo, hay que hablar del paro. El paro ha crecido en Aragón en el año 2020, según las cifras de la EPA, en 16.000 personas. Y daba, lo decía antes, lo repito ahora, 3/4 partes de esos nuevos parados son mujeres. El reparto de esas 16.000 personas se hace con 12.000 mujeres que han ido al paro y 4.000 hombres que lo han hecho. Eso quiere decir, como explicaba antes, que esta crisis ha perjudicado, si uno va encajando todos los datos, sectores, tipo de contrato, feminización del paro y de la pérdida de ocupación, todo encaja en un sistema que ha precarizado absolutamente el mercado de trabajo de algunos colectivos. El paro de larga duración es otra de las cifras que nos preocupa, pero que ha quedado maquillada precisamente por las cifras que se han producido en el año 2020. Tenemos prácticamente los mismos parados de larga duración que teníamos en el año 2019. Pero eso solo quiere decir que los parados de larga duración, por definición, son aquellos que llevan más de un año en desempleo. Yo sospecho que a partir del mes de marzo o abril de este año, esa cifra se va a incrementar muchísimo. Porque aquellos que perdieron el empleo y que no lo han recuperado en el mes de marzo o abril del año pasado, seguramente van a pasar a engrosar las cifras de los parados de larga duración. Por tanto, esta ligera mejoría en el mercado de trabajo, que supone que el paro de larga duración ha bajado del 43-25% en el 19 al 35% en el 2020, seguramente va a ser un espejismo que vamos a ver cómo desaparece a lo largo del año 2021 conforme los parados que no encuentren una ocupación van engrosando esas cifras de parados de larga duración. Y tiene un problema adicional, y es que esos parados de larga duración, o ese 28% de parados de larga duración que estaban, esos 28.200 parados de larga duración, me estoy liando con la cifra, que teníamos en el año 2019 y en el 2020, es muy probable que ante la avalancha de nuevos parados no hayan encontrado empleo y, por tanto, se estén convirtiendo en parados de muy larga duración y, por tanto, con muchísimas dificultades para reinsertarse en el mercado de trabajo. En ese sentido, en las propuestas que haremos después, una de ellas es precisamente el establecimiento de políticas activas que les permitan recualificarse y reengancharse
al mercado de trabajo. Y otro efecto estadístico, hoy estamos hablando de muchos efectos estadísticos, es el de la cobertura de las prestaciones por desempleo. En el mes de enero, en Aragón, estaban cubiertos por una prestación por desempleo el 64,75% de los parados. En teoría, esas cifras no han bajado muchísimo. ¿Por qué? Porque las prestaciones de los ERTE, es decir, lo que cobran los trabajadores que están en ERTE, figuran o constan en las estadísticas oficiales como prestación por desempleo. Pero realmente, si uno descuenta, que es lo que hemos hecho en este cuadro, descuenta los datos de prestaciones por ERTE, la cobertura real, las prestaciones puramente de desempleo, ahora solo cubren al 53% de los parados. El otro día salió la cifra del paro. De los 87.000 parados que hay en Aragón, solo 40.000 en este momento tienen una prestación por desempleo. 47.000 de los que están inscritos no tienen ningún tipo de prestación. Por tanto, ese es otro efecto que se nota con las cifras que estamos manejando del año 2020. No es verdad que se haya mantenido la cobertura. Hemos llegado a cifras de cobertura oficiales del 166%, como si los parados cobraran 1,66 prestaciones, pero era por el efecto, repito, de incluir los ERTE como prestación por desempleo. Y por último, hay que hablar de los salarios y de la evolución de las rentas. Decía antes que las rentas del trabajo se han recuperado en 2019 nominalmente, es decir, la cifra que el conjunto de los trabajadores percibe como renta ha superado a la de 2008 en 2019, pero la caída por debajo de las rentas de los empresarios que se produjo en el año 2012 no se ha recuperado. En el gráfico podemos ver que los empresarios superaron a los asalariados, los excedentes empresariales, superaron a los asalariados en el año 2012 y siguen manteniendo la distancia a pesar de que no tenemos los datos de 2020 y, por tanto, no podemos saber cuál ha sido el efecto este año, aunque seguramente será un efecto de más pérdida de rentas por parte de los trabajadores. Hay otra tabla en la que mostramos la evolución salarial y lo que demuestra la tabla es que, a pesar de la negociación colectiva, a pesar de que las subidas salariales nominales a lo largo de los últimos años han tenido un aumento, venimos de épocas como 2013-2014 de décimas de subida salarial y en el año 2020 hemos tenido un 1,9%, la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores se ha fundamentado más en la baja inflación que en las subidas salariales pactadas en convenio. Si se ve ese gráfico, se verá que justo los años en los que los salarios reales han crecido más han sido los años en los que ha habido una baja inflación. El ejemplo es 2019, en el que con una subida salarial nominal en convenio del 1,9, la caída de la inflación en un 0,5 ha permitido una mejora real de los salarios del 2,4. Y por último, nos parecía interesante dar un dato que explica cómo actúa el salario mínimo interprofesional y sus incrementos. En el año 2018, si mirábamos la evolución de los salarios desde el año 2007, quedaban por debajo de la media de incremento. La media de incremento era del 13,67%, precisamente los 4 primeros deciles, que son los de los trabajadores con menos remuneración. Esos 4 deciles habían crecido por debajo de la media. Si tenemos en cuenta el año 2019, en el que ya se había aplicado una subida fuerte del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros, lo que tenemos es que esos 4 primeros deciles, los deciles 2, 3 y 4 se sitúan ya por encima de la media de incremento de rentas desde el año 2007 y solamente el primer decil, el que ocupa a 40.000 personas en Aragón, permanece por debajo de esa media. Por tanto, se demuestra la efectividad del incremento del salario mínimo interprofesional para mejorar las rentas de los trabajadores. En definitiva, 2020 ha sido un año francamente para olvidar, un año en el que las consecuencias económicas de la pandemia, de las restricciones, mejorar la actividad que se han puesto, se han dejado notar sobre todo en la caída del Producto Interior Bruto, pero también en la caída del empleo. El temor que nosotros tenemos es que se empiece a recuperar la riqueza
pero que el empleo tarde más tiempo en recuperarse, porque además, repito lo que decía al principio, esas cifras de caída de la ocupación, de caída del empleo del año 2020, lo que han hecho ha sido abrir todavía más el diferencial que tenemos todavía con el mercado laboral de antes de la crisis de 2008. Si tenemos en cuenta las cifras de crecimiento del empleo que había hasta 2019 en torno al 2% cada año, ahora mismo ese diferencial de 60.000 puestos de trabajo que tenemos con el año 2008 puede tardarse en recuperarlo, y yo creo que en las circunstancias actuales se tardará más, 4 o 5 años. Es decir, estaríamos hablando de una crisis, la de 2008, que tardaría en recuperarse más de 15 años. Y por tanto tenemos que reflexionar sobre si eso tiene que ver solamente con el crecimiento económico o tiene que ver con otros factores. Porque el Producto Interior Bruto sí que se ha recuperado, los excedentes empresariales sí que se han recuperado, pero el empleo parece que tiene más dificultades para recuperarse. En ese sentido, y con esta situación, nosotros llegamos a algunas conclusiones. En primer lugar, que es obvio que necesitamos medidas sanitarias radicales que acaben cuanto antes con la pandemia. Y la medida sanitaria más radical que existe en este momento, aparte de evitar que volvamos a caer en una cuarta ola en España, que ya sería la quinta en Aragón, porque se ha demostrado que cada vez que hay una ola de la pandemia, la economía sufre muchísimo. Es decir, no es que sufra la economía cuando hay restricciones normales, sufre la economía cuando hay que imponer restricciones especiales por la subida de los contagios. Por tanto, además de esas medidas, lo importante es que la vacunación avance con muchísima rapidez. Necesitamos una vacunación masiva y rápida para que los ciudadanos vean protegida su salud, pero también para que exista la confianza y la estabilidad suficiente para que la economía vuelva a funcionar. En segundo lugar, y constatando las cifras de precariedad que arrastran a nuestro mercado de trabajo, es urgente derogar la reforma laboral. Y es urgente derogarla sobre todo en un aspecto, que es el aspecto de la precariedad laboral. Si volvemos a recuperar el empleo con la normativa que tenemos en este momento, vamos a volver a generar empleo muy precario. La única respuesta que tiene en este momento nuestro mercado laboral cuando viene una crisis económica es el despido. Hemos descubierto que existen otras formas de hacerlo, los ERTEs, por ejemplo. Y nosotros lo que pedimos es que se sea más rígido en la contratación y se sea más flexible a la hora de proteger a las empresas cuando vienen crisis económicas. Eso significaría basar nuestro sistema de contratación en la contratación indefinida y mantener vivos los mecanismos de ERTE para que en futuras dificultades de las empresas no se pierda empleo. La segunda medida o la tercera medida que nos parece importante es la profundización en la dignificación de los salarios. Eso hay que hacerlo en la negociación colectiva y para eso también es necesaria la derogación de la reforma laboral para que la negociación colectiva esté más equilibrada, pero es necesario que el Gobierno cumpla con su compromiso de establecimiento en esta legislatura del salario mínimo interprofesional en el 60% del salario medio, tal como marca la Carta Social Europea. Hemos visto el efecto que tiene la subida del salario mínimo interprofesional sobre los salarios más bajos y creemos que hay que profundizar en esas políticas. También es necesario mejorar el sistema de protección social. Se ha hecho un gran esfuerzo durante esta crisis. Se han creado figuras como la del ERTE o la de los ERTEs que han permitido que muchos trabajadores no perdieran su empleo y que mantuvieran un nivel de rentas mínimo. Pero también es cierto, lo he dicho a lo largo de la exposición del informe, que hay muchos colectivos que están quedando fuera de esa protección del empleo, están quedando fuera de las prestaciones por desempleo, van a perder seguramente sus prestaciones por desempleo y el ingreso mínimo vital no es un mecanismo que haya funcionado. Por su complejidad burocrática, por su planteamiento inicial, por no pegarlo al terreno, pero realmente es una esperanza que tenían muchos ciudadanos, muchos trabajadores que no tenían ningún otro tipo de prestación y que ahora mismo no está sirviendo para paliar el problema social
que ha generado esta crisis y que desafortunadamente seguramente va a empeorar en los próximos meses. Necesitamos una reformulación del sistema de protección social y dentro de ese sistema, del sistema de prestaciones por desempleo. Hay que prepararse para la recuperación y la recuperación sabemos que la va a financiar Europa. Pero hay que ser conscientes de que más allá de las líneas marcadas por Europa, es decir, la digitalización, la economía verde y la solidaridad, porque eso es la resiliencia, nosotros tenemos que ser capaces, el Gobierno de Aragón tiene que ser capaz de presentar o patrocinar la mayor cantidad de proyectos empresariales posibles que hagan que vengan esos fondos a Aragón. En ese sentido, nosotros queremos que se intensifique el diálogo social en cuanto a estos temas. Es cierto que nos hemos reunido 2 o 3 veces con el Gobierno de Aragón para hablar de los fondos. Es cierto que todavía no está presentado el plan español en Bruselas y, por tanto, no se ha dado el pistoletazo de salida, pero a nosotros sí que nos gustaría que los proyectos que se presenten puedan tener un aval sindical en el sentido de que el punto central no va a ser solo la modernización de la economía, sino que va a ser también la protección del empleo. Y luego, además, yo creo que podemos ser una gran ayuda para el Gobierno de Aragón en el sentido de pretender solicitar, exigir al Gobierno central que estos fondos sirvan para equilibrar los territorios, no para desequilibrarlos todavía más. Es decir, corremos el peligro de que regiones más desarrolladas que la nuestra capten una mayor proporción de fondos europeos y, por tanto, se abra la brecha entre comunidades autónomas. Se van a producir cambios inevitables en el mercado de trabajo, ya se están produciendo. Los propios fondos europeos van a propiciar un cambio en la estructura del empleo. Y una de las cosas que tenemos que hacer, junto con el Gobierno de Aragón y dentro del diálogo social, es arbitrar políticas activas de empleo que permitan la recualificación y la recolocación de colectivos que ahora están quedando en paro y que seguramente no van a poder volver a sus sectores. Hay que tomar medidas en el corto plazo, se han tomado medidas en el corto plazo, como pueda ser el plan Remonta, pero eso es un plan para paliar una situación concreta, muy coyuntural y muy inmediata, pero tenemos que tomar medidas a medio y largo plazo para hacer una prospección del mercado de trabajo y ver cómo tenemos que cualificar a nuestros trabajadores. Es inevitable también, y yo creo que de eso tenemos que ser conscientes, y lo decía al final de la exposición del informe, que cambie la cantidad de trabajo. Decía que estamos produciendo más de lo que producíamos en 2008 y, sin embargo, el empleo no se recupera. Hay una parte, seguramente, que tiene que ver con nuestro mercado de trabajo, pero seguramente hay otra parte que tiene que ver con las nuevas formas de producir, con la automatización y la digitalización. Eso se va a acentuar con la aplicación de los fondos europeos. Y se va a acentuar también de manera natural porque hay tendencias en el mercado de trabajo, como puede ser el teletrabajo o la venta digital, que han venido para quedarse. Por tanto, tenemos que empezar a pensar, a reflexionar en cómo se reparte el trabajo existente. Y en ese sentido, sin hablar de un número de horas concreto, hay que empezar a pensar en la reducción de la jornada de trabajo y su compatibilización con periodos de formación que permitan mantener la productividad del sistema. Yo creo que esa va a ser una discusión que en este país se ha abierto ya, pero se va a intensificar porque realmente cada vez vamos a comprobar que la creación de riqueza requiere de menos cantidad de trabajo. Hay algunos que dicen que en todas las revoluciones industriales se han generado ocupaciones nuevas, pero nada demuestra que en esta ocasión tenga que ser igual. Y sobre todo, los nuevos métodos, las nuevas tecnologías permiten la creación de puestos de trabajo mucho más precarios y no sujetos a la relación laboral o a la legislación laboral normal. Toda esa adaptación, estoy hablando, por ejemplo, de la regulación de plataformas, estoy hablando de reducir la jornada de trabajo, se tiene que hacer en los próximos años y, desde luego, tiene que complementar los sistemas de protección para aquellos trabajadores que se vayan quedando al margen y deban ser recolocados. Y, por último, pues creo que además en la semana en la que estamos o en las vísperas en las que estamos,
Es obvio que el camino de cierre de brechas que inició el mercado laboral español después de la crisis de 2007, es decir, la incorporación de la mujer a la actividad, la incorporación de la mujer a la ocupación, la creciente igualdad salarial con los hombres, no debe frenarse como se ha frenado en el año 2020. Tenemos que establecer mecanismos legales y mecanismos de negociación colectiva que permitan que no solo las mujeres accedan al mercado de trabajo, ya lo están haciendo cada vez más, sino que además lo hagan en condiciones de igualdad con las de los hombres. Y por mi parte, esta era la exposición, el informe lo tiene y por tanto podrán consultar las cifras más pormenorizadamente y esta era la exposición que yo quería hacer. Ahora si hay preguntas, primero en la sala, supongo, Ángeles. Pues vamos a darle prioridad a los compañeros que han venido a acompañarnos esta mañana aquí al centro de formación. De momento, en la sala que tenemos virtual no tenemos a nadie que quiera preguntar, pero bueno, les animo a que lo vayan haciendo y mientras tanto, los que estáis aquí, podéis preguntar a Daniel lo que queráis. Yo quería preguntar sobre el 2021, las perspectivas, aunque tenemos que este empleo se recupere más lentamente que el PIB, pero ¿empezará la recuperación del empleo en 2021 o hay riesgo de que no llegue? Pues dependemos muchísimo en estos primeros meses de 2021 de la evolución de los contagios y de la capacidad que tengamos para activar algunas partes de nuestra economía. Es obvio, por ejemplo, que la temporada de la nieve en Aragón se ha perdido, no lo he mencionado, pero Huesca es la provincia en Aragón que más empleo ha perdido y que peor lo ha pasado con esta crisis. Y yo creo que todos estamos asumiendo ya que la campaña de Semana Santa no va a ser posible. Por tanto, yo creo que las iniciativas que se están tomando, a pesar de los riesgos éticos que puedan tener, para intentar que en el verano haya flujos turísticos, van a ser determinantes para la posibilidad de recuperación, primero de la economía, pero sobre todo del empleo. En España vamos a depender muchísimo de la campaña turística estival. Cuanto más potente sea, antes empezará a recuperar el empleo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente se recuperará la propia actividad, pero también habrá trabajadores que empezarán a aumentar sus rentas. No se dice mucho, pero claro, un trabajador en ERTE está protegido, pero está con el 70% de su salario, con lo cual es una pérdida de rentas importante. Entonces vamos a depender de eso. En el corto plazo vamos a depender de eso, de la reactivación de algunas actividades como el turismo y el ocio. Pero claro, repito lo que decía antes, hay que ser muy cuidadosos porque cada vez que se abre la mano y viene una ola de contagios, las consecuencias son mucho peores. Y luego ya en el medio y largo plazo, pues vamos a depender de la activación de los fondos europeos y de la capacidad que tengan para generar actividad, para generar riqueza y para generar empleo dentro de las precauciones que hay que tener sobre eso, en el sentido de que a lo mejor no crean tanto empleo como pensamos con la digitalización. Pero en todo caso, sí que ese va a ser el motor. Y hay motores que yo creo que aquí tenemos que aprovechar y que tirarían muchísimo el empleo. Nosotros hemos insistido mucho desde el principio de la crisis, como es la rehabilitación de viviendas, que va a movilizar cantidades que nunca habíamos visto en este país, que generan mucho empleo de manera directa en su sector, que es la construcción, pero también generan muchísimo empleo industrial por los suministros que necesitan esas rehabilitaciones. Por tanto, en el corto, pues los sectores tradicionales que pueden generar empleo rápidamente, pero con las salvedades sanitarias. En el medio plazo, actividades como la rehabilitación de viviendas, y en el largo plazo espero que seamos capaces de aprovechar los fondos europeos y reestructurar de verdad nuestro sistema productivo.